en RTC Noticias le damos la bienvenida a Victoria Rodríguez, especialista en género. Vicky, ¿cómo andás? Hola Javi, muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Hoy género y deportes también. ¿Cambiamos de ¿Es rubro? eso? Sí. Hacemos un cruce. Está muy bien, lo pasamos. Bueno, sí, un poco hablar de esto que vos también venís mostrando en todos los programas, un poco cuál es el rol de las mujeres hoy en el deporte y cómo eso va cambiando y cómo eso va cambiando también las estructuras sociales y cómo impacta sobre todo en las generaciones más chicas, en las niñas, en las adolescentes. Para hablar de eso estamos en comunicación con Soraya Barreto, ella es doctora, es investigadora de la Universidad de Brasil y va a estar dando esta tarde una jornada en Demos justamente sobre esto, la representación de las mujeres deportistas en los medios de comunicación. Hola Soraya, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. Encantada de hablar con ustedes hoy. Bueno, Soraya, me parece que podemos empezar justamente por el principio y que nos cuentes un poco cómo ha sido históricamente el rol que han tenido las mujeres en los eventos deportivos, en las distintas disciplinas, cómo eso se fue variando a lo largo del paso de los años. Mira, históricamente el deporte fue concebido como un espacio masculino en general, vinculado a la fuerza, a la competencia, a la virilidad, a racionalidad, atributos que tradicionalmente son asignados y comprendidos en la sociedad por los hombres. A las mujeres fueron excluidas, relegadas a la práctica consideradas frágiles, delicadas, moralmente aptas a su cuerpo y su moral. Entonces, la gimnástica, la danza, por ejemplo, solo a partir del siglo XX, ahora un poquito más contemporáneo, especialmente después de las conquistas de las luchas feministas, que comenzaron a conquistar presencia en el ámbito deportivo, que no sea para ser un trofeo, para ser vistas, para ser admiradas. Entonces, después de esto, que la presencia de la mujer empieza a ser un poquito más vista. Pero cada avance estuvo acompañado, claro, de muchas resistencias que vemos hasta hoy. Y para el deporte funciona como un microcosmo de la sociedad en las relaciones de poder. En Brasil, por ejemplo, tuvimos una ley entre 1941 y 1979 que prohibía a las mujeres deportes de contacto. Para tener una idea, los brasileños, jugadores de fútbol, ya estaban tricampeones cuando las mujeres empezaron a poder jugar fútbol, por ejemplo. Claro. Y justamente en esos deportes que, como vos bien decías, históricamente fueron más masculinizados o no había lugar, y todavía es difícil encontrar lugar para las mujeres en esos lugares, el fútbol, el rugby, otras disciplinas similares, ¿cuáles son las principales barreras que empiezan a encontrar las mujeres cuando quieren abrirse lugar ahí? Mira, cuando pensamos en deportes que son históricamente masculinizados, como el caso de fútbol, de rugby que citaste, los imaginarios de género en general, como la sociedad piensa los roles para mujer, para hombre, está en primer lugar. Lo que cambia es la visibilidad y la legitimidad del cuerpo femenino como el cuerpo de rendimiento, de fuerza, de virilidad también, porque son cosas de los cuerpos, no del género, pero las construcciones sociales que se pusieron así. Entonces, pero le sostiene es la resistencia institucional y simbólica de la sociedad, de las desigualdades en el acceso a recursos, patrocinio, cobertura mediática y también los reconocimientos. Por ejemplo, le dicen que el fútbol de mujeres es muy lento, es aburrido, porque la cultura que se construyó fue la cultura masculina. Entonces, cuando tenemos la presencia femenina, tensiona las normas, pero el cambio cultural es lento y requiere, claro, políticas públicas, apoyo popular, federativo, transformación en la educación deportiva, empezando en las escuelas, en la universidad, en las casas.
lo que sucedía hace algunos años, e incluso todavía sigue sucediendo, que son mujeres compartiendo también esos espacios con varones, esas mismas disciplinas, en este fútbol, si se quiere, mixto, básquet mixto. Y ahora lo que está ocurriendo sí es el espacio ganado en donde las mujeres ya tienen su propia competencia, sus propias actividades, compiten entre ellas. Esto sin duda es un avance, ¿no? Sí, sí. Empezamos a ver competiciones regionales, competiciones nacionales. No sé mucho bien cómo está aquí en Argentina. Estoy curiosa un poquito para saber un poquito más. Pero en Brasil, por ejemplo, comenzamos a construir campeonatos de competiciones regionales, locales muy más fuertes, porque es lo que construye la basis. Necesitamos de bases para que tenemos selecciones nacionales, por ejemplo, de fútbol, de rugby y de otros deportes más fuertes, más preparadas, pero necesitamos tener estas oportunidades que hasta años atrás no teníamos. Me meto un poco en el rol de los medios de comunicación y frente a esto te consulto, ¿por qué es importante que los medios, y todos los medios, no solo aquellos especializados en temáticas deportivas, muestren a las mujeres haciendo deporte, muestren a las mujeres compitiendo y muestren todos los niveles de competencia que hay desde las infancias hasta las adultas? Mira, nosotros que estudiamos comunicación en general, acreditamos en el rol pedagógico de los medios de comunicación. Entonces, si los modelos de mujeres deportistas están visibles en los medios, tienen un impacto directo enorme en las niñas. Por ejemplo, yo fui jugadora de fútbol en una época que nosotras no víamos muchas mujeres en los medios de comunicación. No teníamos un modelo, una persona a seguir como Marta, por ejemplo, la chica hoy de Marta, actriz, Formiga, en Brasil. Entonces, si tenemos ese modelo, las adolescentes, las niñas van a tener modelos para que puedan seguir. Ellas muestran que el cuerpo femenino puede ser fuerte, ser técnico, competitivo, y que no solo estético, porque en general la historia de los deportes, incluso los medios mostraron las atletas, las jugadoras como bellas, como personas para ser admiradas solo en la parte estética. Entonces, cuando una niña ve a una mujer deportiva disputar un mundial de fútbol, por ejemplo, a ganar una medalla olímpica, se amplía sus horizontes de admiración, de profesión, de amor incluso al deporte. Entonces los medios insisten en una representación solo estereotipada, no tenemos otros modelos a seguir. Entonces tenemos apenas los modelos patriarcales de bellas, sensuales, emocionales, y se limita el potencial de emancipar las niñas, las jóvenes. ¿Qué sucede en otras partes del mundo con respecto a esto que estás describiendo? No sé, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, de esto que describís que sucede en Brasil y que se asemeja también a lo que pasa acá en Argentina. Sí, tenemos algunas cosas distintas. Por ejemplo, citaste Estados Unidos. Estados Unidos, el fútbol, por ejemplo, que es una cosa que me interesa un montón, se ha construido como un deporte de mujeres mucho más fuerte de que de los hombres. Entonces vemos patrocinios, competiciones muy fuertes, pero volvemos a la Copa del Mundo de 2023, vamos a acordar que tuvieron un montón de protestas de las jugadoras porque me olvidó ahora el nombre, pero el dinero de las jugadoras es más bajo que de los hombres, que por ejemplo, ellas son tetracampeones mundiales. Claro. Ellos nunca ganaron nada, solo el tercer lugar en 1930, por ejemplo. Entonces, cada cultura tiene formas distintas, pero en general, incluso Estados Unidos, los deportes son construidos como masculinos.
Bueno, re interesante, ¿no? Sí, sí, da para seguir conversando de esto. Incluso quienes quieran saber un poquito más, ahora en un ratito a las 10 en Demos va a estar hablando sobre este tema y ampliando un poco esto. Y me parece interesante esto, poder charlarlo acá, poder ponerlo también por fuera del nicho de género, también conversarlo dentro del deporte. Sin dudas. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias también, buen día para ustedes. Y a vos, Vicky, también muchísimas gracias por este tema que siempre nos parece muy interesante. Bueno, gracias, Javi. Seguimos.